Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la presentación de este libro de Gustavo Bombini en el marco del segundo workshop, Literatura y Educación. Esta es la segunda parte del, del primer día de este encuentro, que vamos a continuar también el lunes y el martes. Bueno, ya está con nosotros Gustavo y también Raquel, que van a conversar. Antes de eso, bueno, quiero decir que el libro de Gustavo Bombini, Un relato pajuerano, es un libro que se publicó en la colección Almanaque, que dirige Analia Gerbaudo, de la colección Vera Cartonera. Yo pensaba recién, para hacer esta presentación, en qué vamos a hacer el año que viene, en el tercer workshop Literatura y Educación, si Gustavo no escribe un libro, ¿no? Porque el año pasado el workshop se armó, como ya mencionamos en la primera parte del encuentro, en relación a este libro, Literatura y Educación, que hace 30 años publicó, compiló Gustavo, y que, como decíamos, inauguró de cierta manera este subcampo de la didáctica de la lengua y también de la literatura, por supuesto. Entonces, bueno, Gustavo, quizás haya ahí alguno en mente. Y también me acordaba de el encuentro en donde Gustavo expuso esto que después se convierte ahora en libro, que se convirtió en libro, que fue en el cierre de un argentino de literatura acá en Santa Fe, en donde Gustavo un poco contó esta biografía a pedido de Analía, que después esto se convierte en libro también a pedido de Analía, ¿no? Hoy seguro ya Gustavo nos contará un poco más, un poco, ¿no? El relato sobre su trayectoria y su biografía académica y como su rol ahí como portador de teoría. Bueno, dicho todo esto, paso a presentar muy brevemente tanto a Gustavo, que no necesita presentación, pero algo muy breve, y a Raquel, con quien conversará. Bueno, Gustavo nació en Mar del Plata en 1961, donde inició sus estudios en letras. Es profesor, licenciado y doctor en letras por la UBA, con una tesis sobre la historia de la enseñanza de la literatura en la Escuela Secundaria Argentina. Es profesor asociado a cargo e investigador en la Cátedra Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Profesorado Universitario en Letras y de las carreras de especialización y maestría de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Fue además coordinador del Plan Nacional de Lectura durante los años 2003 a 2007 y del Departamento de Materiales Educativos del 2009 al 2015 del Ministerio de Educación de la Nación. Es autor de libros y artículos de su especialidad y director de la editorial El Hacedor. Bueno, y por otro lado, Raquel Fernández Cobo, con quien conversará Gustavo sobre este libro, es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería, con una tesis doctoral titulada Ricardo Piglia, escritor, profesor y diarista, una historia de la educación literaria como novela, que fue premio extraordinario en 2019. En este libro estudia los modos de leer que Piglia, profesor, pone en práctica tanto en su ficción como en los grupos de estudios subalternos en la llamada Universidad de las Placas y en los seminarios que impartió en la UBA y en Princeton hasta 2010. Es investigadora y docente de didáctica de la lengua y de literatura en la misma universidad. Además, participa como investigadora asociada en el proyecto de la Universidad de Berna, Suiza, titulado Literatura Problemática Sociodiscursiva de Textos en Prosa de la Humanidad Española, dirigido por la profesora Benedicta Uriel. Bueno, hay mucho más para decir sobre su currículum, pero quise presentarla aunque sea de modo breve, y les cedo la palabra entonces, tanto a Gustavo como a Raquel para escucharlos en esta conversación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias a toda la organización, a los presentes que están al otro lado de la pantalla, a Paola, Lucila, Ivana, por contar conmigo para esta presentación, y especialmente le agradezco muchísimo a Analia Gerbaudo, ¿no?, que es la auténtica maquinadora de todo esto, persona a la que le debo muchísimo, y como no al propio Gustavo Bombini, que sin él saberlo forma parte de mi propio relato pajuanero, ¿no? Si es que, pajuerano, si es que siendo española yo puedo apropiarme de ese término, ¿no? Luego podríamos discutirlo. Como es muy difícil, creo que alguien como yo, que prácticamente acaba de llegar al mundo de la investigación y la docencia, esté a la altura de un interlocutor como es Bombini,
Para presentar este libro publicado en Vera Cartonera, yo he preparado un pequeño texto que me gustaría leer, ¿no? Es un texto, el texto original es más largo, pero he abreviado cosas y como he visto que además en el conversatorio anterior el tema es justamente el término pajuerano, ¿no? Creo que va a venir bastante al hilo. El otro día con mis alumnos en clase les propuse un ejercicio de escritura para calentar un poco muñecas, ¿no? Y les dije que pensaran y escribieran con cierto estilo sobre el profesor que quieren llegar a ser, ¿no? Siguiendo esa consigna nietzscheana de cómo el hombre llega a ser lo que es. Como título les propuse imaginar, construir y creo que define muy bien lo que quiero contarles en este breve texto, ¿no? Así que allá voy, espero no excederme en tiempo. Imaginar, construir. Gustavo Bombini se define como un pajuerano, pero yo no sé lo que significa dicho argentinismo, aunque percibo cierto coloquialismo despectivo. Busco la RAE, persona que proviene del campo de un pueblo pequeño y se expresa o actúa torpemente en una gran ciudad o en un medio que le es ajeno. En un primer momento creo que también podría aplicarme el adjetivo, aunque no soy una migrante del interior ni nací en Mar del Plata. Quizá, aunque comprenda el término, no podría aprenderlo, es decir, apropiármelo, porque es una voz que remite a una experiencia puramente argentina. Yo soy, mejor dicho, una extranjera, aquella que está situada en el exterior, en el afuera, y desde este lugar me acerco a los trabajos de Gustavo Bombini. El libro que hoy nos ocupa es un relato autobiográfico sobre el origen, el mito de cómo alguien se imagina y luego es capaz de construirse. En ese origen hay dos escenas que son al mismo tiempo clases. La primera escena es una clase de literatura argentina de María Teresa Gramullo, adjunta de Beatriz Sarlo, donde se refirió a la relación entre política y cultura de los años 60. La otra escena es la primera clase de cátedra de lingüística de Beatriz Lavandera, en el que, cito a Gustavo, en el que definió a la sociolingüística no como una rama de la lingüística, sino como un modo de hacer lingüística. Pero yo creo que existe una tercera escena que se hermana y se entreteje con mi propio relato, con el relato del por qué Analia Gerbaudo le pediría a una profesora, nacida en 1987 en España, que presente un relato pajuerano de Gustavo Bombini, autor de libros que marcaron hito en la historia de la didáctica de la lengua y la literatura en Argentina. Pienso sobre todo en la trama de los textos y en reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. ¿Por qué pensaría en mí Analía, me pregunto, cuando yo me muevo con torpeza por cualquier ciudad argentina y los entresijos de esa larga década de los 60 y 70 me son ajenos? La clave está ahí, en esa tercera escena. Entre las clases de literatura de Gramulio y las de lingüística de la bandera están las clases de teoría literaria de Josefina Ludmer y sus modos de leer. En 2014, cuando me encontraba en mi primer año de tesis doctoral intentando hacer encaje de bolillos entre la figura del escritor Ricardo Piglia y la didáctica de la literatura, pues fue en didáctica y no en filología donde me habían concedido la beca de estudio, me percaté de que Piglia publica Nombre Falso en 1975, tan solo 3 años después de que John Berger publique Modos de Ver y 10 años antes del afamado seminario de Ludmer. En este libro, Piglia construye un juego metaliterario en donde pone en práctica los presupuestos teóricos de Berger. Resultó, desde esta perspectiva, una trama urdida para la crítica clásica, que, previendo Piglia su modo de leer, de interpretar, la engaña a través de dos mecanismos literarios, la apropiación y el plagio. Recordemos que en dicho libro Piglia consigue hacerle creer al lector que verdaderamente había descubierto que el cuento de Luba correspondía a la pluma del argentino Roberto Al, cuando en realidad era un plagio de Las tinieblas de Andreyev, reescrito por el propio Piglia. Con ello, el autor de Adrogué vino a demostrar magistralmente una idea fundamental de Berger. Las obras de arte son reproductibles teóricamente por cualquiera que pueda y sepa usarlas. Además, a través de las dedicatorias y la nota de los libros, descubrí que la didáctica de la literatura en Buenos Aires se asienta sobre la base de una deuda de la que Piglia participó de manera implícita, casi invisible. Gustavo Bombini dedica la trama de los textos a Josefina Ludmer, por sus modos de leer, dice Bombini. De igual modo, Ricardo Piglia dedica también Nombre Falso a la profesora Ludmer. No hay duda, por tanto, de que la pareja de críticos y profesores conocía bien la obra de Berger y discutían acerca del modo en que concebían lo literario. Como en un crimen, las dedicatorias muestran las huellas de afectos inadvertidos y en este caso, los modos de leer, más allá de ser una posición didáctica frente a una disciplina o una estrategia literaria, son un modo de conocimiento de la literatura y el mundo. ¿Qué quiere decir, después de todo, dedicar un libro?
Tanto Ludmer como Piglia se sirven de la obra Modos de ver para tomar una posición didáctica en sus cursos. Dice Berger: lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. Solamente vemos aquello que miramos y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual lo que vemos queda a nuestro alcance. Nunca miramos solo una cosa, siempre miramos en relación entre las cosas y nosotros mismos. Ludmer y Piglia aprendieron de Berger, el cual sigue claramente a Benjamin, que cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque solo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió una vista de entre una infinidad de posibilidades. Esto es cierto incluso para la más despreocupada instantánea familiar, dice Berger. La perspectiva, nos viene a decir Berger, está sometida siempre a convención. Piglia y Ludmer hacen una transposición de esta idea al campo de la literatura, en donde mirar y leer no solo serían empleados como sinónimos, sino que la unión de estos dos verbos, leer, adquiere un significado más extenso, donde no solo significa comprender el sentido de los signos gráficos, sino prestarle atención al resto del objeto con los que se relaciona. Por eso entenderán que cuando leí la trama de los textos a comienzo de mi tesis doctoral, me movía aún torpemente por los presupuestos conceptuales y metodológicos de Bombini, pero tenía la íntima convicción de que había encontrado el camino, de que en ese libro estaba el relato oculto para hacer entrar a Piglia en el campo de la didáctica de la literatura. No podía evitar leer la trama de los textos al hilo de las clases de 1985 de Ludmer, editadas por Annick Louis. Sobre todo cuando Bombini dice que hay que repensar la historia de la literatura, y eso significa volver a preguntarse por los objetos mismos de esa historia, los sujetos, las grandes obras, las series, los géneros, las lecturas, etc. No podía evitar ver la relación entre la concepción de la literatura que proponía Bombini y la que habían propuesto la formación de la revista Los Libros y más tarde Punto de Vista, formada por jóvenes críticos que años más tarde se convertirán en las figuras centrales del campo intelectual argentino. Entendí, leyendo a Bombini, que la literatura está dentro y fuera del aula y que, por tanto, para hacer una reconstrucción histórica también era necesario mirar más allá del espacio del aula y contemplar otros proyectos, por ejemplo, editoriales, en los que se configuran también espacios de formación de investigadores y profesores. Desde esta perspectiva, las revistas son, al decir de Nicolás Rosa, la autobiografía de la literatura. Son diarios colectivos de aquellos que comenzaron escribiendo una revista y terminaron por escribir una vida. Poco a poco yo iba adentrándome con ayuda de los diarios de Piglia en la vida cultural argentina de aquellos años e iba comprendiendo el valor simbólico de acumulación del capital cultural de esa revista. Pero lo que todavía es más importante, iba contagiándome de un lenguaje ajeno, iba descifrando las polémicas ocultas, iba transformando mi propio gusto mientras me formaba desde mi escritorio, situado en un lugar periférico y leyendo a contrapelo del campo de la didáctica de la literatura en España, que en esos momentos se centraba en la dicotomía entre lectores incompetentes frente a otros lectores competentes. La obra de Bombini, sin embargo, venía a ofrecerme desde una mirada sociocultural que se alejaba de los postulados de la psicología y la lingüística cognitiva para apelar a los trabajos de la pedagogía crítica, la etnografía de la educación, la antropología interpretativa, la teoría crítica del currículum, la sociogénesis de las disciplinas escolares o el paradigma de las prácticas sociales. Si con Ludmer y Piglia aprendí que el campo literario está construido de distintas concepciones de la literatura en permanente lucha, con Bombini y también con Gerbaudo encontré modos de proponer la enseñanza de la literatura como prácticas sociales históricamente construidas. ¿Desde dónde leía yo en ese momento? ¿Contra quién estaba leyendo? Fue en el prólogo de 2005 de la trama cuando puesta a nota en ese prólogo el profesor como lector. Parece que ahí es donde reside la clave, en la práctica de leer y en la práctica de enseñar. Creí que ese mensaje me estaba dirigido, había puesto en funcionamiento una máquina paranoica de lectura. Poco más tarde, en la forma inicial de Piglia, leemos: en ese sentido, yo no diría que soy un crítico. En todo caso, soy un escritor y un profesor. Y en el cruce de esa doble práctica se produce una forma específica de la crítica literaria, un tipo particular de relación con la literatura que escriben los otros. A esto lo llamó la lectura del escritor, es decir, un tipo de trabajo que tiene en cuenta elementos que a menudo la crítica tradicional no contempla. La primera vez que Piglia puso en funcionamiento este tipo de lectura fue, según declara, en la Universidad de las Catacumbas. Así llegué a los trabajos de Analia Gerbaudo, pero aquí hay otro relato que no puedo contarle en este momento, ¿no? Como saben, Gerbaudo reconstruye en Políticas de Sumación las intervenciones realizadas en el campo literario desde las operaciones de lectura llevadas a cabo en las clases de la Universidad Argentina de la Postdictadura.
mediante los programas de cátedra de los profesores que firmaron a partir de 1984 en áreas como literatura argentina o teoría de la literatura, ¿no? Y también los pone en relación con sus artículos, sus ensayos y sus libros. Es decir, Gerbaudo exhuma, por aplicar sus palabras, un material olvidado y poco valorado desde el campo literario, donde existe cierta residencia, como saben, incluir objetos ligados al ámbito de la enseñanza y la didáctica. Podría decir que ya tenía todas las intervenciones que necesitaba para forjar una auténtica historia de la enseñanza: las clases, las revistas, la Universidad de las Catacumbas. Esto revelaba que los modos de leer son, ante todo, formas de acción, y como ha dicho muy bien Isabel Basalo, ¿no?, en el conversatorio, están siempre en movimiento, en transformación, en dinamismo, y esta idea me interesaba, ¿no? Por eso, Bombini, con tan solo 24 años, tenía una clara y deslumbrante fantasía de intervención: el proyecto de la Villa Ocampo, ¿no?, llamado por sus iniciales VO, Encuentros Literarios. Un espacio para hacer circular los saberes, reactivar ciertos discursos, leer de forma compartida. En definitiva, un espacio de lenguaje en tensión permanente con los discursos oficiales y académicos. Entre la especialización extrema y la divulgación, Bombini ha sido capaz de ceder la dicotomía y articular una tradición que aúna la reflexión pedagógica con la teoría literaria de manera indisoluble. De ahí que sea tan pertinente la pregunta que se hace acerca de su intervención en la Villa Ocampo. ¿Es un programa cultural o es un programa pedagógico? ¿No? Me parece interesantísima la pregunta. Dice, yo creo que la pregunta resulta un oxímoron, diría Piglia. Es como decir una didáctica del alma. Parece una broma, pero ahí está el secreto. Estoy segura de que antes de Bombini, la formación, los libros y punto de vista se hicieron la misma pregunta. Yo también me la hice, y así, generación tras generación, más allá de las fronteras nacionales, somos portadores de la transmisión de los modos de leer para las generaciones venideras. Quizá todos pertenecemos a la fuera, como habéis dicho, ¿no?, en el conversatorio, todos somos pajueranos, pero nos queda la lección de Gerbaudo y de Bombini, ¿no? La fantasía pedagógica de formar a un nuevo lector siempre es posible. Así que, bueno, gracias por permitirme leer este texto. Creo que a partir de aquí supongo que Gustavo podrá responderme, tendrá cosas que decirme, y también tengo algunas preguntas preparadas que vienen al hilo, ¿no?, de lo que ya se ha estado comentando desde el inicio. No se oye. Gustavo. Ahí Ahí va. está. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar compartiendo este espacio. Un agradecimiento primero a Analía, que es el motor que es muy... Se te volvió a mutear, Gustavo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si salió un cartelito, no sé por qué. A ver ahí. Digo, en aquella ocasión donde en el Argentino de Literatura yo hice una mención, pero fue una mención muy al pasar respecto de esta experiencia casi adolescente, diría, esta travesura adolescente en la casa de Victorio Campo, y entonces Analía lo supo leer en clave de sus preocupaciones, que tienen que ver con la institucionalización, que tienen que ver con ese movimiento tan relevante que fue la postdictadura, el momento inicial en la dictadura, el cual hoy por distintos motivos tenemos que recordar, y recordar muy bien, hacer un ejercicio de memoria. Estaba yo en estos días publicando algo y escribiendo algo respecto de Graciela Montes, Entender y Participar, el modo en que hubo una pedagogía para enseñar democracia a los niños. Bueno, también hubo una pedagogía para enseñarnos a los que nos estábamos formando como futuros profesores y futuros investigadores en ese paso. Y Analía viene leyendo en sus políticas de exhumaciones paso, y lo relevante es que no son experiencias institucionalizadas, catas, etcétera, sino este relato pajuerano de Villa Ocampo, que es un relato marginal en algún sentido, es como parainstitucional, ¿sí? Se convierte en algo parainstitucional. Quiero agradecer a Ivana Tosti, a la editorial, que es una editorial que me encanta, más me gusta, creo, de todas las editoriales universitarias que conozco desde hace muchos, muchos años, y bueno, y a todo el equipo, y
por supuesto a Lucila y a Paola, que viene acompañando este workshop desde que hicimos el año pasado el homenaje a ella, y ocurrió homenajear el libro, ¿no? Que Lectura y Educación. Bueno, ahora sí agradecerle a Raquel esta lectura tan productiva, tan que exalta y agranda, digamos, los sentidos de este relato fuerano, que en principio quiso ser algo que es eso, una autobiografía, un momento posible, un momento posible de una trayectoria de ese joven de 20 y pico entre Buenos Aires y Mar del Plata, acaso descubriendo, y a ver, quiero marcar lo siguiente, ¿no? El hecho de haber atravesado una parte de mi formación en dictadura, ¿sí? Haber iniciado por generación mi carrera en dictadura, primero en Mar del Plata y luego en la UBA, pero fundamentalmente en la UBA, en dictadura, y luego en ese momento de apertura, de deslumbramiento, ¿no? Que fue el año 84, creo que esa tensión, esos dos mundos, haber transitado y haber hecho un trabajo de fuerte reconversión, de autorrescate, digamos, respecto a aquellas enseñanzas. Yo hago alguna mención ahí cuando una profe decía que bueno, cuidado con los marxistas, ¿no? Me hace acordar las cosas que dice hoy el presidente electo y sus secuaces, pero lo que digo es que hay un problema ahí respecto a, a, a lo que es descubrir con posterioridad los mecanismos de censura que uno estaba inmerso sin darse cuenta, ¿sí? No haber atravesado una experiencia democrática anterior, habiendo pasado toda la secundaria en la dictadura, no perteneciendo tampoco a la generación anterior a la mía, quizás más vinculada con la militancia, tampoco estar, por ejemplo, en una familia donde la política hubiera ocupado un lugar en la conversación, etc. Todo hizo que en ese año 84, fíjense, ¿no? 1985 es la fecha del seminario, 1985 es la fecha, es el nombre de la película que retoma el juicio a las juntas. Y mi lectura de Ludmer se conecta con mi lectura del diario del juicio, ¿sí? Porque todos los viernes salía el diario del juicio y yo leía el diario del juicio y asistía a las clases de Ludmer. Y esto generaba una tensión que era, me enteraba de la Universidad de las Catacumbas, me enteraba, sí, del rol del Centro Editor de América Latina, empezaba a conocer gente que estaba vinculada con el Centro Editor de América Latina, conocer a esos profesores como Beatriz Arlo, por ejemplo, Susana Zanetti. En ese contexto, digo, esa tensión para mí fue, generó la sensación como de, de voracidad, ¿no? Necesitaba volver a aprender todo lo que no había aprendido, o todo lo que había aprendido mal, lo tenía que desaprender para volver a aprender. Y cuidado, con un riesgo permanente, y casi diría con un miedo, ¿sí? Con el miedo a la academia, con el miedo, ahora siguiendo con las películas, Puan, ¿no? Con el miedo, aunque yo no me formé en Puan, me formé en el edificio anterior y di mis clases en Marcelo T. de Alvear, digo, el miedo a no estar a la altura, ¿sí? Y todos estos profesores que mencionamos, que son los profesores de la democracia, eran también profesores que generaban algunas formas de, a veces mucha cautela, de elitismo. O sea, había que mostrar que uno podía ser parte de esa cofradía. Y para ser parte de esa cofradía uno tenía que aprender un lenguaje, uno tenía que estar como en onda. Y los que venían de la Universidad de las Catacumbas,
no sé, Alan Pauls, que también había sido compañero mío, estaban en hora. En cambio, los que veníamos de la dictadura, teníamos que pasar por un proceso de transformación, de metamorfosis, que era un proceso con miedo a no saber, con miedo a estar equivocado, con miedo a que nos haya quedado algún lastre pegado de aquello que venía de la época de la dictadura. E incluso yo tuve alguna visión con algún colega de aquella época que decía, no, pero nosotros en el 84, 85 nos dirigíamos a los estudiantes que habían ingresado en el 84 y el 85. Los que venían de la época de la dictadura no nos interesaban. Alguien me dijo, yo discutí mucho, porque no estuve de acuerdo con esa idea, porque muchos compañeros de mi generación, que hoy son gente que produce, con una carrera relevante, tuvimos que hacer este esfuerzo de reconversión. Entonces ese pasaje de Buenos Aires a Mar del Plata, ese llevarme un poquito de lo que eran mis profesores de Buenos Aires a Mar del Plata en ese año en que yo decidí vivir en Mar del Plata, luego de haber terminado de cursar la carrera, que era el año 86, el hecho de encontrarme un amigo mío que es artista plástico, cuando era muy joven había sido casero en la Villa Ocampo. Yo había visitado la casa de Victoria Ocampo cuando ni siquiera estaba habilitada casi como un espacio de visita. Y luego, eso antes, en la época de la dictadura, y luego en el 86 me encuentro con Fernando Rodríguez, que había sido compañero mío en los inicios de Mar del Plata y que era el referente cultural ahí en la Villa Ocampo, y ahí nos ponemos a conversar, y ahí, bueno, está contado en el libro, me encuentro con mi profesor de filosofía de la secundaria, que era el secretario de Cultura, en ese momento gobernaba el Partido Radical en Mar del Plata, y bueno, yo le hacía la propuesta, ¿no? Habíamos hablado de refuncionalización de la Villa Ocampo, habíamos hablado de recuperar, hay algo que no está contado ahí, cuando Enrique Pesoni estuvo en la Villa Ocampo y fue la apertura de este ciclo BO, que yo tomé las VO, decía Raquel, yo tomé las iniciales de Victoria Ocampo, Enrique gestionó una donación que hizo la Fundación Sur a la Villa Ocampo. Empezamos a armar la biblioteca dentro de la Villa Ocampo con las mismas colecciones. Yo no sé si nos llegó una colección casi completa de la propia revista Sur, ¿sí? Cuestiones interesantes, ¿no? Yo lo cuento ahí también. Me puse a distribuir la revista Punto de Vista, que es la revista de Beatriz Arlo, que se vende por primera vez ahí en la casa de Victoria Ocampo. Si lo miro con distancia, incluso en las dos clases que destacó recién Raquel, digo, la clase de María Teresa Gramuglio, donde la relación literatura-política podía ser formulada en esos términos, y eso era una novedad, y la mirada social sobre el lenguaje que trae Beatriz Lavandera, y eso también para nosotros era una novedad, ¿sí? Veníamos de las bellas letras, veníamos de una suerte de oscura filología, vamos a decir, de una gramática estructural un poquito anquilosada ya, y ese era el tope, el límite de los saberes lingüísticos y el límite de los saberes literarios. Como yo en realidad tuve siempre voy a usar una palabra, mi vocación docente, me imaginaba siempre dando clases en la escuela secundaria, entonces siempre pensé lengua-literatura, ¿sí? Como un binomio necesario, ¿no? Como dos campos que confluyen al revés de los proyectos de investigación que se separan entre lengua y literatura por otro, ¿no? Ahora pienso que hay una revisión interesante de miradas más culturales, más abarcadoras en los dos campos. Pero en ese momento me acuerdo que esa afirmación de la bandera, que la recuerdo perfectamente dicha en sus primeras clases teóricas, me generó a mí un sentido
inmediato respecto de la conexión entre lengua, sociedad y enseñanza. ¿Sí? Inmediatamente yo llevé, aunque los textos de la BOP en ningún momento hablan de enseñanza, y cuando yo le pregunté a Beatriz Lavandera sobre estas cuestiones, ella que no tenían idea de la cuestión de la enseñanza, que no lo había pensado en ningún sentido, ¿sí? Bueno, después conocí otras orientaciones de la socio del lado de Beatriz Vixio, en Córdoba, etcétera, que me permitieron entender mejor qué quería decir eso de la lengua en sociedad, ¿no? Bueno, lo que digo es que en ese proceso de autoconstrucción y de fantasía de intervención que mencionaba recién Raquel, creo que sí que hay una configuración interesante que tiene que ver con un deseo, ¿no? Un deseo vinculado con el conocimiento, ¿sí? Un deseo vinculado con el conocimiento frente al oscurantismo, ¿no? Y haber tenido esa sensación de haber habitado por mucho tiempo esas formas de oscurantismo, que era la censura en la dictadura, ¿sí? Por eso cualquier forma, cualquiera de las cosas que hoy se escuchan, el partido que ganó las elecciones dice a viva voz, son enunciados represivos que a mí me traen recuerdos raros, pero para nada miedo, ni mucho menos, sino la necesidad de estar en un estado crítico y de alerta y oposición, si es necesario, ¿verdad? Digo porque fueron 40 años de una construcción intelectual, de una construcción crítica, de trabajo, ¿sí? De un trabajo que, bueno, hay nuevas generaciones que se encontraron desarrollando su formación en este ámbito más propicio, ¿no? Por eso a mí me gustaría en algún momento escribir sobre este contexto en un proyecto que tenemos con unos colegas en la universidad, donde Ivana también está participando, que veremos la tarea editorial desde la perspectiva de género. Yo precisamente reconstruía aquellas colecciones, ¿sí? Editoriales que en su momento nos brindaron la posibilidad de acceder al material que teníamos que reponer, a los repertorios ausentes que teníamos que reponer. Y ahí aparecía en la figura de Amanda Tubes y del Centro Editor de América Latina la colección Bibliotecas Universitarias, los libritos blancos del Centro Editor, y aparecía, que la ando persiguiendo para hacerle una entrevista, la colección de Hachette, primero, inicial, después, que dirige el Arnoux y que se convierte, digamos, son los armados bibliográficos principales, ¿no? Ahora tengo en la mira la colección Cuestiones de Educación de Paidós, que dirigían Beatriz Alén y Carmen Delgadillo. Tengo que juntarme con ella porque esa colección también puso los trabajos de los y las pedagogas bien significativos de vuelta de la democracia. Digo, cómo las condiciones materiales, el libro, los proyectos editoriales también contribuyen a la construcción de lo nuevo que teníamos que construir, que era el elenco de los saberes, ¿no? En un trabajo que mandé ahora, que va a salir en una revista, Heterotopías en Córdoba. Tomé también, sigo con lo autobiográfico, y recuerdo haber conversado con un compañero de entonces, que hoy es un destacado lingüista en Estados Unidos, y que es de mi generación, Raúl Aranovich, y haber conversado con Raúl y en la vereda de ahí de Marcelo Teaviar, y preguntarle: ¿sabés quién es Bakhtin? ¿Vos sabés quién es Bakhtin? ¿No? Y él me responde: hay un libro en Biblos, de librería, que se llama Estética de la Creación Verbal. Eso era lo que sabíamos. O sea, un nombre nuevo que aparecía y que nos dábamos cuenta que era importante, y la idea de que había un libro al que todavía no habíamos accedido. ¿Sí? Esa construcción, me parece que el relato de
de la Villa Ocampo, en que Graciela Montaldo abre por primera vez sobre Juan José Saer en Mar del Plata, que Jorge Panesi hable sobre Felisberto Hernández, que Alan Pauls hable sobre Manuel Puig, que Beatriz Lavandera hable sobre el análisis del discurso político, que Beatriz Arlo hable sobre culturas populares, que Gabriela Roussel hable sobre la vanguardia como objeto de la teoría, que Charlie Feiling hable de la pragmática como lingüística. Me estoy acordando de todos los títulos de los talleres y las conferencias, que Enrique Pesoni presente su texto todavía inédito sobre Fervor de Buenos Aires, precisamente en la casa misma donde él había convivido con Borges. Digo, todo eso era un gran acontecimiento que quizá ese adolescente no terminaba de dimensionar. Cuando, por ejemplo, me doy cuenta que no tengo tanto registro gráfico, fotográfico, está bien que no había celulares en esa época, pero, por ejemplo, haber tenido algún registro gráfico de cada situación, sea hoy un material muy rico todavía, pero creo que yo no era consciente de que estaba haciendo un proceso de importación, ¿no? Del pajuerano al revés, haciendo un proceso de importación. Más trivialmente podría decir que tenía aburrirme en Mar del Plata, entonces sabía que cada 15 días tenía una intensa actividad que era recibir a los invitados de Buenos Aires. Así que fue un invierno muy, muy intenso, de mucho trabajo. De esta pregunta, ¿no?, que rescataba Raquel, era una gestión cultural, era una gestión pedagógica, llevar las fotocopias y decirle a la gente: estos son los cuentos que tienen que leer antes de venir al taller. Parecía estar creando, bueno, algo parecido a las catacumbas, ¿no? No está contado ahí en el relato cierta tensión que también se generó en relación con los colegas de la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? Pero eso no sé si será escrito, pero tensión ahí la cuestión de por qué estos profesores de Buenos Aires hacen punta en la Villa Ocampo, ¿no? Después, muchos de esos profesores fueron profesores de la maestría en literatura que existe en la Facultad de Humanidades en Mar del Plata, ¿sí? Pero acá venían como líberos, ¿no? Venía, por eso yo decía, es una experiencia marginal, ¿sí? También me hacía yo una pregunta interesante, ahora que Raquel mencionaba a Ricardo Piglia: ¿por qué no invité escritores? ¿Sí? ¿Por qué en los papeles iniciales que yo presenté para que el secretario de Cultura o el director de Cultura me abriera expediente, ¿por qué no invité escritores? ¿Por qué no me animé a invitar escritores? ¿No? ¿O cuál era la interlocución posible que los universitarios podíamos tener con los escritores? Me quedé pensando en eso cuando ayer releía un poquito el trabajo. Bueno, nada, esto es un movimiento interesante, eh, un modo también de pensar las relaciones interior capital, provincia capital, ¿no? Digo, porque la autodefinición de pajuerano tiene que ver con ser explícito en el sentido de decir: no soy porteño, y no soy porteño porque no fui a los mismos colegios, y porque me ponía un suéter para la tarde porque pensaba que iba a refrescar, ¿sí? Entonces, eso, después de 40 años de vivir en Buenos Aires, retorna de alguna manera, como relato de origen, como relato de esa construcción y de la construcción de ese lugar mío dentro de ese. Digo, porque mi vuelta en el 87, inmediatamente, digo, otra vez en Buenos Aires, fue en busca de un capital, podríamos decir, de formación pedagógica y de relaciones que yo ya tenía, y que me parecía que si me quedaba en Mar del Plata lo perdía. Digo, ahí hay un periplo sobre el cual tengo que seguir pensando. No sé si con ustedes o con mi analista. Muchas gracias.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Yo tengo una pregunta, si puedo realizarla, ¿sí? Dale, Raquel, sí, sí. Sí, bueno, justamente me interesa mucho, hablabas del deseo, ¿no? Que tiene que ver y está muy relacionado con esa época oscura y al mismo tiempo de esos encuentros literarios como un gran acontecimiento, ¿no? Y yo pienso en el docente de hoy y en el profesorado de hoy, sobre todo en las personas jóvenes que se están formando hoy para ser docentes, ¿no? Y siguen siendo posibles esos grupos de estudio, ¿no? Que se dieron durante los 60, los 70. Es posible que la escuela moderna de hoy, ¿no? En el aula no sea solo un lugar de aprendizaje individual, sino de estudio compartido que dé sentido, presencia, consistencia a estas prácticas, del mismo modo o con la vitalidad con la que sucedió en aquellos años. Si pensamos en el ámbito de la universidad, ¿no? Los pisos, por ejemplo, institucionalizados de la investigación nos llevaron en las últimas décadas digamos, a borrar la figura del investigador solitario y pensar en clave de los proyectos de investigación colectivos, ¿sí? Por ejemplo, esa ha sido una transformación. Yo mismo he pasado de ser un investigador de tiempo completo con mi propio proyecto de investigación, en el caso de mi doctorado, o un poco después también, a ser director o codirector de equipos de investigación, ¿no? No sé, acá voy a tensionar un poquito, ¿no? Si la institucionalización obligatoria del trabajo compartido realmente está directamente vinculada con el deseo. Está con el deseo de pertenecer a la institución, sí, pero no sé si el deseo de realmente queremos investigar, ¿no? A veces pienso que hay algo del deseo personal de un joven investigador o de una joven docente que por ahí se diluye en, en digamos, en la alta exigencia, ¿no? De pertenecer, de rendir cuentas a la institución, de entregar unos informes, de tomar la parcela del tema de investigación que el director decide, que delega. Digo, ahí también la figura de los directores a veces puede ser una figura auspiciosa, pero también puede ser una figura que genera relaciones más complejas en términos del deseo, pero que no es el deseo de pertenencia a la institución, que eso se resuelve de un modo, sino el deseo de el conocimiento y mi propio proyecto de conocimiento. Esta reflexión me lleva a una cuestión que yo estoy pensando, que es la escritura, ¿no? Escribimos para la revista que está enmarcada en, ¿cómo se llaman? Un cuartil, bueno, en España ciertos cuartiles de impacto, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, hay una escritura muy disciplinada, ¿no? Esa escritura académica que exige un alto disciplinamiento. Me pasó de tener que quitar, por ejemplo, algunos subtítulos que yo ponía como nombres de fantasía y que me pidieron que eliminara los nombres de fantasía y pusiera, no sé, conclusiones, no sé, palabras que ya estaban en el formato mismo del artículo, ¿no? Algo que Josefina Ludmer en su trabajo, en una nota hermosa al pie, en su trabajo sobre Netti, en su trabajo sobre los procesos de construcción del relato, un libro de la década del 70, de Ludmer, ahí tiene una nota al pie preciosa, que la recuerdo haberla leído en estos años que estamos buscando, y ahí dice Ludmer contra la escritura anodina, ¿no? Contra la escritura, estas tensiones que se da, escribir un ensayo, digo, estamos a pérdida en nuestros procesos de profesionalización cuando escribimos para la revista indexada, esa era la palabra,
cuando escribimos para la revista Indexada, escribimos una escritura muy disciplinada. Yo leí los franceses con Ludmer, ¿no? Entonces me parece que no podría imaginarme, ¿no? Tú conoces a Roland Barthes. No podría imaginarme a Roland Barthes disciplinado escribiendo para una revista que hoy llamamos científica. Hay como un juego ahí, y lo pienso para la literatura y también lo pienso para la lingüística. Digo, si pareciera que la lingüística es la disciplina que más se asocia con esa dimensión de lo científico, me parece que ahí hay como un disciplinamiento que puede llevar a una cierta improductividad, ¿no? Leer un paper que al fin no dice nada, sino que producido en el contexto de exigencias institucionales, una pérdida de identidad intelectual. Eso me parece un tema para debatir, ¿no? Sí, exacto. Recién en el conversatorio anterior, creo que ha sido Florencia, ¿no? Olivero, que mencionaba el problema, ¿no? De los tecnicismos, del lenguaje, que al final los docentes no están imaginando, ¿no? Su propia representación como docente, sus propias prácticas, ¿no? No hay una reflexión sobre la práctica, porque se han perdido en el lenguaje técnico, ¿no? Que pide la normativa, la legislación, en fin. Yo no sé cómo es este asunto allí en Argentina, pero en España es un problema que yo considero muy agudo, ¿no? Que al final encuentras un poco el vacío en este tipo de artículos, ¿no? Pero no hay una reflexión pedagógica acerca de la propia práctica como docente en el centro del aula, ¿no? Y algo que yo llamaría la voz propia, ¿no? ¿Cuál es la Exacto, voz sí. propia La voz propia, del el estilo. cotidiano? ¿Cómo hablan los maestros cuando hablan entre ellos acerca de sus prácticas? ¿Sí? Porque ahí también el discurso del campo de las ciencias de la educación, de la investigación, nombrabas lo de competencias, ¿no? Que cuando decías, Sí, bueno, sí, exacto. en estamos en España y gracias por ponerme del otro lado, del otro lado, del que no habla sobre las competencias, claro, porque ese lenguaje invadió nuestros modos de decir. Y me parece que ahí hay una pérdida de algo, no sé si la palabra es genuino, pero al menos la voz propia. ¿Y cómo construyo la voz propia? Bueno, muchos trabajos que venimos haciendo, los proyectos de investigación que tenemos en la UBA tienen que ver con la escritura de los maestros, la escritura de los profesores, la reflexión sobre la práctica acerca de la escritura, pero en busca no de una academización de la escritura, no de rendirle cuentas, digamos, a las formas de legitimación de la investigación académica, que es otra cosa, sino manejarlos en el territorio empírico, ¿no? Exacto. De nuestras prácticas y de la propia historia de la propia historia de la pedagogía, ¿no? Maestros que escriben es algo que puede recorrer todo el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? La escritura, hay que hacer investigaciones históricas para ver cómo se tramando esa escritura a lo largo del proceso de construcción de nuestros sistemas educativos. Sí, creo que es en la trama de los textos donde además adviertes del peligro de hacer, dices, enseñanza ficción, ¿no? Que al final eso fue un poco lo que yo encontré, ¿no? No encontraba el camino porque me parecía que el lector que se estaba estudiando era un lector ahistorizado, ¿no? Fijo, inmutable, que al final estábamos haciendo enseñanza ficción, ¿no? Y que el camino estaba en... Había que contextualizar, había que historizar, ¿no? Había que entrar en el aula, al fin y al cabo. Pues no sé, Lucila, cómo vamos de tiempo. Si alguien tiene, le invitamos al diálogo. Sí, vamos a leer algunos comentarios en el chat. Dice Susana, qué bien hace oírlo, esto de sentir y resistir cómo se transita en democracia. Bueno, Isabel Molina, también docente de la casa que nos acompaña, dice gracias, excelente diálogo y celebramos la publicación. Bueno, también están Isabel y Germán, a quienes vamos a escuchar el lunes. Eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Coincido con lo que dice Susana, ¿no? Esto que comentaba Gustavo de su biografía tan vinculada a ese deseo del conocimiento, y yo pensaba qué vigencia para pensar, ¿no? Los tiempos actuales también.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puedes hacer también oralmente, más allá del chat. Morena dice, me gustaría preguntar qué consejos le daría Gustavo a los futuros profesores de letras y literatura para lograr entusiasmar a los estudiantes al momento de leer. ¿Qué principales puntos hay que tomar en cuenta al momento de introducir la literatura en las aulas? Muchas gracias, hermosa charla, felicitaciones. Bueno, gracias por la pregunta. A mí me cuestan los consejos, pero si digo algo y de bien consejo, está bueno, aunque no haya sido la intención aconsejar, ¿no? Pero había algo, yo no escuché la charla anterior, después me la van a pasar grabada, así la repongo, pero en relación con algo que traía Raquel, volviendo a la cuestión del deseo, ese deseo, que es un tema que está en la trama de los textos y está reforzado también en la segunda edición, la de 2005, y lo hemos también trabajado en las políticas públicas, en la época que yo era coordinador del Plan Nacional de Lectura, y hemos generado una línea de trabajo que se llamaba el docente como lector. Eso que pareciera como una obviedad o algo que, ¿por qué lo estaríamos destacando? Asumió en distintas provincias, digo, porque era un programa federal, distintos formatos, distintos modos en que los equipos provinciales de lectura propusieron la cuestión de la lectura como interpelación a profesores y profesoras, a maestros y maestros, ¿no? Pero no la lectura para enseñar a los niños, no la lectura como mediadores, sino la lectura como este, como lectores posibles, ¿no? Y en este punto, digo, es algo que se resuelve más fácilmente si estamos pensando en profesores en letras, los que estamos acá más o menos, pero es más complejo cuando uno piensa, por ejemplo, la formación de un maestro para la educación primaria, ¿no? ¿Cómo se va a dar ese vínculo con la lectura que lo vuelva a ese maestro, maestra, un mediador, mediadora de lectura, que al fin es un mediador de su propia experiencia, ¿no? Porque pareciera que no podemos sino mediar aquello que conocemos, ¿sí? Conocemos entonces la experiencia la experiencia de la lectura, ¿no? Nosotros tensionamos y decimos, bueno, los maestros no van a leer solamente literatura infantil, van a leer literatura para adultos. Eso los va a colocar en un posicionamiento, en un lugar como agente intelectual, interesante, potente, etcétera. Casi diría yo en una especie de formación pedagógica del exceso. O sea, sé más de lo que tengo que enseñar. Eso lo decía Miguel Cané, ¿no? En un documento con la educación secundaria, ¿no? El docente tiene que saber más que efectivamente tiene que enseñar. Ese plus es un plus de formación, ¿no? Cuando las carreras de formación de profesores para la educación primaria se extendieron de 2 años a 3 y de 3 a 4, y muchas veces no se sabe qué pasa. Digo, ahí tendría que haber una política de lectura metida dentro de toda esa permanencia de 4 años, ¿sí? De gran potencia, ¿no? De gran potencia en el sentido de una experiencia intensa por la cual deberíamos pasar, que no tiene que ver únicamente con lo curricular, que no tiene que ver únicamente con lo didáctico, ¿sí? ¿Sí? Con las formas de enseñar o con las teorías pedagógicas, psicológicas, etcétera, que también forman parte de la formación, sino por una cuestión, creo que lo decía Isabel en el final de su invención, experiencial, ¿no? Al orden de lo experiencial. Y ahí me parece que quien atravesó eso se con más convicción a mediar y a convencer a los demás, digamos, en relación con la pregunta, ¿no? Me parece que hay un posicionamiento personal inicial que luego derrama, y derrama de una manera interesante. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por toda tu disertación y la respuesta a esta pregunta, que creo que también
volvemos como un bucle a esto que inicialmente decíamos con Paola, de este tercer término más de literatura y educación, que es la formación docente, Mm, y que creo que estuvimos conversando. Después te vamos a pasar la primera parte del conversatorio, porque estuviste muy nombrado, y bueno, bueno, y muchas metáforas espaciales vinculadas a esto de lo pajuerano, lo padentrano, y bueno, y algunas discusiones sobre lo local y lo periférico, lo bien, adentro, lo bien. afuera, discusiones muy interesantes. Bueno, no sé Y si que hay empieza alguna con pregunta. Con Laura de Laura Butach, de, sí, de lo sí, fuera, ¿no? sí, sí. Bueno, Analía dice, me parece interesante saber más sobre su punto de vista acerca de lo que habló sobre una suerte de comparación entre su vivencia en términos de la dictadura y cómo lee a futuro el tema de la educación y o la posición de nosotros, los futuros docentes, con respecto a lo que estamos escuchando sobre el presidente electo y su ideología, el tema de la educación. Bueno, eh, no sé si Sí, hay algo no, más claro, para no, agregar. es un tema importante, digo, en términos de recorridos realizados, de construcciones, de modos en que la escuela pública, tan a veces vapuleada, ¿no? Que de alguna manera perdió una cierta batalla en la primera edición neoliberal, que fueron los 90, ¿no? Los 90 tuvieron, digamos, una gran eficacia respecto del rédito de la escuela pública, ¿no? Me parece que de eso nunca repusimos. Y todos los que hicimos política educativa del 2000 para adelante, creo que no pudimos recuperar algunos de los sentidos del prestigio de la escuela pública, de los modos y también de cierta invisibilización, ¿no? Respecto de las cosas interesantes que ocurren cotidianamente en la escuela pública, ¿no? ¿De qué hablamos? De que los docentes solo trabajan 4 horas, de qué hablamos, de que en la escuela pública no hay condiciones edilicias, etcétera. Por supuesto, no vamos a ignorar el contexto de pobreza, etcétera, y que esas condiciones son fatales para pensar el derecho a la educación, ¿no? Digo, hasta dónde tanta desigualdad, hasta dónde la democracia tolera tanta desigualdad, ¿no? En términos de construcción de derechos, etcétera, pero me parece que hay algo ahí muy potente que los que trabajamos en la formación, en la investigación y ocasionalmente en la política pública, no tenemos que olvidar y no lo tenemos que olvidar a la luz de estos discursos que buscan el desprestigio, que buscan ¿no? Horadar un poco más eso que es tan fundacional, tan del legado sarmientino, ¿sí? Al cual tenemos que volver con mucha potencia y un legado sarmientino ampliado, digamos, con más derechos, con más inclusión, y esto no es un, un un eslogan, sino son acciones concretas y prácticas concretas libros en las escuelas, trabajo en el campo del currículum, mejorando la formación, mejorando la formación continua, ¿sí? Fundamental, que cuidemos los espacios de formación continua, de formación permanente. Digo, nos formamos para 35, 40 años de trayectoria, entonces en el camino vamos a tener muchos desafíos nuevos, ¿sí? Y creo que sí, que la pregunta va en el sentido de no olvidarnos de que estamos en un constante estado de responder a los desafíos, el desafío de responder a los desafíos. Muchas gracias, Gustavo. Y creo que en línea con lo que decís, tanto la publicación de tu libro, que muestra con tu biografía académica lo que la educación pública puede, ¿no? Lo que la universidad pública puede, lo que es también la divulgación del conocimiento, con toda tu trayectoria en todas tus facetas, tus aristas en las que te has desempeñado, no solo la docencia y la investigación, sino también, bueno, todo lo que mencionamos sobre el Ministerio de Educación y demás. Y bueno, recordar esta pequeña anécdota, en ese argentino de literatura vos me regalaste uno de esos folletos del taller de Victoria Campo, bueno, vinculado
a Beatriz Labandera el análisis lingüístico del discurso político. Yo, o sea, no podía creer la edad que vos tenías cuando armaste semejantes encuentros, y además ese rol que creo que me habías dicho que tu mamá guardaba como archivera, digo, porque esa exhumación también fue posible gracias a guardar esos folletos, esos documentos, que bueno, que después Analía, como dijiste, enseguida captó y dijo, esto hay que, ¿no? Ponerlo en un libro, desarrollar más esto que hacías, lo que hiciste en tu inicio, ¿no? Ahí de la postdictadura, 1985-86, increíble, increíble, digo, por eso celebro mucho esta publicación, por lo que muestra, digo, también, ¿no? Por lo que muestra en este contexto, va en línea con el aporte de la colega acá en el chat. Sí, totalmente, porque era el modo de construir, ¿no? Lo nuevo, aprender lo nuevo, que era aprender el lenguaje de la democracia, ¿no? Por eso traía lo de Graciela Montes, Entender y Participar, el primer volumen, que ahora va a volver a publicar Siglo XXI, y dice, ¿qué es esto de la democracia? ¿No? Y arranca y dice, todos hablan hoy de democracia, y en algún momento dice, esa voz infantil que está metida ahí en el texto excelente, dice, bueno, como pasaron varios años en que no hubo democracia, por ahí algunos se olvidaron. Entonces, no nos tenemos que olvidar de nada porque tenemos 40 años de ejercicio. Totalmente, Y ese es totalmente. nuestro gran desafío, nuestro gran aprendizaje. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Raquel por esta maravillosa Gracias. conversación. Ha sido un gusto escucharlos y celebro Muchas estos gracias. espacios, y no solo la publicación del libro de Gustavo, también para la formación docente leer, ¿no? Esta trayectoria que ha dado forma también, como dice, los de campo, estoy ahí dinamizando la didáctica de la literatura. Y también celebro el conversatorio anterior, como para cerrar el primer día del encuentro de este workshop de literatura y educación, porque espacios como este, lo que mostró por ejemplo Paula y todas las otras compañeras respecto de lo que es el hacer de los docentes, las consignas, bueno, ella mostró un video maravilloso producto del hacer de sus estudiantes, y bueno, lo que la educación pública puede, ¿no? Con el andamiaje de docentes formados. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos en nombre de Paola, de Ivana y de Analía, en representación de ella, y bueno, nos encontramos entonces el lunes para continuar con este segundo workshop de literatura y educación. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas.